Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1084 del manga, el cual si esto me reacciona a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado, al fin y al cabo es un capítulo en el que aparece Im, es un capítulo en el que se profundiza un poco en el lore de One Piece, es un capítulo en el que tenemos algo de acción bastante satisfactoria y es un capítulo que nos deja con un cliffhanger espectacular como tiende a ser habitual cada vez que a la semana siguiente de salir el capítulo hay descanso, por lo tanto un capítulo que evidentemente voy a disfrutar. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado El intento de asesinato de un Tenryubito comienza como la continuación del flashback que dio inicio en el capítulo pasado y con un encuentro realmente curioso con el de Sabo y Bonney en el interior del castillo Pangea justo después de Sabo haberse encargado de unos guardias que se había topado en su camino, siendo lo primero que dice Bonney que imagina que tienen el mismo objetivo, rescatar a Kuma, razón por la cual comienzan a colaborar mientras otros guardias informan por los altavoces del castillo acerca de la presencia de estos intrusos y su acción de haber robado las llaves del collar del esclavo. Tras ver a Bonney y a Sabo explicarse de qué se conocen y por qué confían el uno en el otro, Sabo invoca a un cuervo de Karasu a través del hollín que tenía guardado y le da las llaves para liberar a los esclavos que recién había obtenido, acompañado de la orden de que una vez hayan liberado a Kuma y al resto, se dirijan al cuartel general, puesto que la misión ya estará cumplida y que no hace falta que se preocupen por él, puesto que una vez se encargue del resto de los asuntos, seguirá el mismo camino que ellos. Mientras vemos al cuervo de Karasu marcharse con las llaves para completar su objetivo, Sabo le pregunta a Bonney qué es lo que hará una vez liberen a su padre, respondiéndole esta que ir a Egghead para preguntarle a Vegapunk si existe alguna manera de devolverle la consciencia a su padre, y si no la hay, entonces... frase que no llega a terminar, puesto que de repente unos guardias aparecen, guardias que no llegan a alcanzar a ver a los dos intrusos, ya que gracias a la gran velocidad de reacción de Sabo, logran colocarse en un punto de visión muerto, encima de una especie de arco arquitectónico muy cerca del techo. Ubicación que les permite escuchar la conversación de los muy confusos guardias al jurar entre ellos que habían visto a alguien, pasando a comentar uno de ellos lo extraño que le parece que haya aún menos guardias de lo normal en esta torre, siendo además esta enorme, respondiéndole otro de ellos si acaso no sabe que cuando hay falta de personal en este lugar es porque han visto eso, algo que no deberían, la cámara secreta o la habitación fantasma, depende de la traducción que hayáis leído, terminando por comentar el tercero de los guardias que no lo diga así de alto aunque sea una broma, conversación que llama muchísimo la atención a Sabo y que le deja muy pensativo. Habiendo terminado de resumir este primer frente abierto del capítulo, quiero detenerme brevemente para hablar de un pequeño detalle que me ha llamado bastante la atención, y es que creo que cuando he leído esta primera parte del capítulo ha habido una viñeta que la he interpretado mal, y ya habiendo releído el capítulo y fijándome bien en ella, creo que mi interpretación actual es la correcta, y estoy de hecho bastante seguro de que esto que me ha pasado a mí también le puede estar pasando a mucha otra gente, solo que como de normal la mayoría de vosotros no releéis el capítulo, entonces quizás no os hayáis dado cuenta de esto. Otros evidentemente probablemente sí que os hayáis dado cuenta de primeras. A lo que me refiero es que en el momento en el que Sabo le entrega las llaves para liberar a Kuma y a otros esclavos al fragmento de Karasu en forma de cuervo, yo creía que ese cuervo había aparecido desde el lugar del que proveniese hasta aterrizar en la mano de Sabo. Pero fijándome bien me he dado cuenta que de la mano de Sabo sale Hollin y además Bonney se queda realmente sorprendida como si de repente hubiese aparecido algo de la nada, así que más bien creo que lo que ha ocurrido es que Sabo poseía un fragmento de Karasu en forma de Hollin por el poder de la Akuma no Mi que este tiene, y ese Hollin se ha convertido en cuervo y es ahí cuando le ha dado las llaves y le ha dicho que se dirija junto al resto de los revolucionarios y entiendo que junto al Karasu
original. Quizás es un detalle que pueda no parecer muy importante, pero en verdad Oda sí que le puede dar usos muy interesantes, ya que si esto es así, implica que Karasu puede estar dividido en varias partes y por lo tanto puede estar en varios lugares a la vez, así que eso bien usado puede dar mucho juego. Regresando con el capítulo y tras ver a Bonnie y a Sabo despedirse al cada uno de ellos dirigirse a un lugar diferente del mar, Oda nos mueve a lo que es la continuación exacta del final del pasado capítulo, a la conversación que tuvo el Rey Cobra en solitario con los 5 miembros del Gorosei en la habitación donde se encuentra el trono vacío, comenzando esta conversación con uno de los 5 ancianos preguntándole al rey de Arabasta acerca de qué quería hablar con ellos, respondiéndoles Cobra que no sabe muy bien por dónde debería de empezar, decidiendo irse al origen del gobierno mundial hace 800 años, cuando fue creado por un grupo de 20 reyes, comentando que, considerándose como los nuevos creadores del mundo, se mudaron a Marieyoa junto a sus familias, convirtiéndose así en tenrobitos, en dragones celestiales, en quienes reinarían el mundo por los siguientes 8 siglos. Con el fin de tener igualdad entre los 20 y prevenir que uno de ellos reinase sobre los demás como un dictador, los reyes decidieron crear el trono vacío, y como símbolo para cumplir la promesa de que ninguno de ellos se sentaría en el trono, clavaron sus 20 armas alrededor de él. Por otro lado, en los 20 reinos que perdieron a sus familias reales, nuevos reyes fueron elegidos, cuyos linajes siguen gobernando a día de hoy. Por lo tanto, los nombres de aquellas primeras dinastías de esos 20 países fueron olvidados de sus reinos natales. Pero Arabasta es diferente. La monarca de aquella época, la reina Lili de la dinastía Nefertari, se encontraba entre los 20 reinados que crearon el gobierno mundial, pero al contrario que el resto, no se convirtió en un dragón celestial, decidiendo regresar a Arabasta y continuar con el linaje de los Nefertari en su tierra natal, donde su nombre a día de hoy sigue reinando. Por eso es que en verdad solo hay 19 armas alrededor del trono vacío. Discurso que finalmente uno de los miembros del Gorosei corta para mencionar que todo lo que ha dicho es cierto, pero que sigue sin entender a dónde quiere llegar, pasando a responderle Cobra que ha leído todos y cada uno de los documentos históricos que se encuentran en la Biblioteca Real de Arabasta, y aunque solo tienen información posterior al siglo vacío, se ha dado cuenta de algo realmente extraño, y es que no hay ni una sola mención al nombre de la reina Lili. Es más, la información que tienen ellos es que ella nunca volvió a Arabasta para reinar, sino que fue su hermano pequeño quien tomó el trono del país, terminando por preguntarles a los 5 ancianos si hay algo que sepan acerca de ella. Respondiéndole otro de los miembros del Gorosei, mientras Oda nos muestra cómo Im ha estado escuchando toda esta conversación en su habitación, que si eso es lo que quiere preguntarles, que lo sienten mucho, pero que todo lo que le pueden decir es que según sus archivos, efectivamente, hace 800 años la líder de la dinastía Nefertari no vivió en Marieyoa, así que todos asumieron que volvió a casa. Sus motivos o lo que hizo a partir de ese instante están perdidos en el tiempo. Respuesta que parece no dejar del todo satisfecho a Cobra y que con un par de huevos bien puestos le llevan a preguntarles que en ese caso le gustaría saber lo que significa la D. Respondiéndole otro de los miembros del Gorosei en tono mucho más serio e incluso enfadado que para qué quiere saber eso, respondiéndole de vuelta a Cobra que resulta que en su familia real hay una costumbre de hace 800 años que la propia Lili inició de pasarse una breve carta de generación en generación, revelación que parece dejar a los 5 ancianos muy preocupados. Y revelación que desgraciadamente Oda usa para dejar a un lado este tan interesantísimo frente abierto y movernos todavía en el flashback a la plaza de la socialización, donde San Carlos finalmente ha logrado su objetivo de capturar a Shirahoshi mediante Kuma y atándola con muchísimas cadenas, hecho que lleva a que veamos, como es natural, a Shirahoshi llorar suplicando que la suelten y que la ayuden, súplicas que San Carlos y su padre San Roswart ignoran,
ignoran completamente por verla como una mascota y esclava a la vez, y que las familias reales de distintos reinos que se encuentran ahí también ignoran por temer lo que les puede pasar si se posicionan en contra de los Tenryubitos. Afortunadamente para Shirahoshi, su hermano Fukaboshi aparece atravesando la marea de gente de familias reales que habían comenzado a huir de la plaza de la socialización por miedo a que también les pudiese pasar algo, quienes a su vez recomiendan al príncipe Ryugu que no haga la locura que se le está pasando por la cabeza, puesto que podría terminar muy mal. Recomendación que, como es evidente, Fukaboshi ignora, siendo lo primero que le dice a Shirahoshi que siente mucho no haber estado pendiente de ella todo el rato, pero que ya se van a ir de este horrible lugar al que no volverán jamás. Y mientras vemos cómo llama a sus hermanos para que le acompañen, se prepara para enfrentar a los Tenryubitos exigiéndole a San Carlos que desencadene a su hermana. Petición que, como no, el dragón celestial ignora completamente, pasando en ese mismo instante a ordenar a su esclavo invencible Kuma que se encargue de ellos, orden que comienza a llevar a cabo en ese mismo momento al lanzar un enorme rayo láser desde su boca, ataque que los tres hermanos de Shirahoshi logran esquivar y les lleva a cargar con aún más contundencia contra sus enemigos, mientras también lamentan que un hombre como Kuma haya acabado en estas circunstancias. Pero justo antes de llevarlo a cabo, acompañado de Sai y Leo, Don Quijote Miosgard aparece para detener a Fukaboshi, diciéndole que él no puede ser quien lo lleve a cabo, que la realeza debería de alejarse de este tipo de situaciones, que deje que ellos se encarguen, lo que en un principio no le hace nada de gracia a Fukaboshi al ser su propia hermana la que se encuentra en problemas, pero explicándole que ellos pueden huir ya que no tienen una nación a la que proteger por ser piratas, consigue relajarle el tiempo suficiente como para que Sai y Leo, los comandantes de la tercera y quinta división respectivamente de la gran flota Mugiwara, se preparen y golpeen muy fuertemente, incluso con haki de armadura y al unísono, a San Carlos en la cabeza, consiguiendo así que acabe totalmente aplastado y como mínimo inconsciente. Acción que evidentemente genera un enorme caos entre las familias reales al saber las consecuencias que pueden darse, siendo una de ellas que los almirantes aparezcan en el lugar en el que se encuentran para vengarse, y la otra que Kuma pase a la ofensiva por tener la orden de proteger a su amo, lo que efectivamente vemos que pasa, y justo cuando tanto Sai como Leo se estaban mentalizando para recibir de lleno el rayo láser del esclavo invencible al no tener escapatoria alguna, Morley aparece desde el suelo para abrazar a Kuma mientras le dice que no puede hacer eso, que ya ha hecho suficiente, que no tiene por qué seguir más órdenes, que lo mejor es que vuelva a casa con ellos. Momento en el que justo Karasu aparece con las llaves que Sabo le había dado para liberar a Kuma, y con los revolucionarios marchándose con Kuma, con Sunrise Ward lamentando la situación de su hijo, y con un enorme caos montado, es como acaba este frente abierto. Que no el capítulo, ya que para la última página Oda nos mueve de vuelta con Cobra, quien está viendo cómo una persona está subiendo las escaleras rumbo al trono vacío, y con los miembros del Gorosei sorprendidos porque Im haya hecho acto de presencia frente a Cobra, con Cobra aún más sorprendido por lo que está viendo, y con Im sentándose en el trono vacío y diciendo el nombre de Lily como si algo más fuese a añadir, es como acaba este capítulo. Ay, cómo se nota que esta semana no hay capítulo de One Piece y que tendremos que esperar a la siguiente para poder leer el capítulo 1085, porque Oda nos ha colado los típicos cliffhangers gordos que se suele guardar para cuando se toma un descanso. Pero bueno, al menos más que dolerme esto que nos ha hecho Oda, agradezco mucho que finalmente se nos haya presentado otra figura del siglo vacío y realmente importante como parece que lo es Nefertari, Lily, ya no solo porque Im la conoce y parece ser que tiene algo que decir con respecto a ella, sino que también por el hecho de que alguna relación con los D debería de tener por
justo cobra haber preguntado sobre los D a raíz de esa carta y porque probablemente en el caso de que Lily esté muerta y que no sea Im, que supongo que es lo más probable, Vivi debería de ser la Lily de la actualidad de la misma manera en la que Luffy es el Joy Boy de la actualidad. Por lo tanto, haría al personaje de Vivi mucho más importante de lo que creo que jamás podríamos haber llegado a imaginar. Así que muy interesante este elemento que Oda nos ha introducido en este capítulo. Por cierto, como curiosidad, esta Lily, Nefertari Lily, no se escribe de la misma manera en la que se escribe la Lily de Amazon Lily. Lo comento porque ha habido mucha gente que ya ha estado comentando que esta Lily, en lugar de haberse ido a Arabasta, lo que hizo fue irse a otra isla y haber creado Amazon Lily. Pero en el momento en el que esos nombres difieren un poco, yo creo que esa teoría reduce bastante sus posibilidades. Tampoco tan tajante como para decir que no debería de ser el caso, pero sí que es una teoría por la que no pondría la mano sobre el fuego. Pero bueno, habrá que ver qué más nos tiene guardado Oda en relación a Lily, porque de verdad que todo lo que le rodea solamente por lo que hemos visto en este capítulo tiene pinta de ser muy, pero que muy interesante. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.